Dios me los bendiga a todos los que me están viendo en el canal de televisión de Napa. El propósito de nosotros es que alguien vea en la mañana tomando su café o en cualquier momento, cualquier video que se reproduzca, usted pueda escuchar un momento la palabra de Dios. El propósito de nosotros es enseñar la palabra de Dios a un mundo que se está realmente olvidando de Dios. Ahí el propósito de nosotros es sembrar esa semilla de que Dios existe, de que Dios es real, de que Dios salva, Dios cambia a las personas que lo buscan. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de enseñar esta enseñanza. Esperamos que el que la vea sea bendecido, ya que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. En otras palabras, si no escuchamos la palabra de Dios y no la oímos, nuestra fe nunca va a crecer. Siempre vamos a quedar faltos del conocimiento de Dios. Y en este momento quiero compartir con ustedes una enseñanza conocida, bastante conocida, pero bastante que no se toma en cuenta, bastante que no la hacen propia la gente, ¿verdad? Nosotros los adultos y mucho menos los jóvenes no hacemos propia la bendición de Dios, la palabra de Dios. Y yo le he voy a leer una parte bíblica, ¿verdad? Y este momento quiero hablar del sello del Espíritu, ¿verdad? Es un tema que me encanta a mí, ¿verdad? Porque hace la diferencia en todo aquel que es sellado por el Espíritu de Dios. Voy a compartir un versículo, Efesios 1. Vamos a leer varios versículos, el 3, el 7, el 12 y el 13. Voy a empezar con 1 y el 3. Efesios 1:3. Si usted tiene su Biblia ahí en su casa, agárrela y confirme que lo que yo estoy leyendo también está en su Biblia, ¿verdad? Y así se da cuenta de que estoy enseñando algo que está en la palabra del Señor. Amén. Y dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Me paso al 1:7, Efesios 1:7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gloria. Me paso al verso 12, 1:12, dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Y el 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Lo que yo quiero compartir en este momento es un poquito de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Realmente la palabra de Dios se centra en Cristo, en que la obra de Cristo nos trajo salvación al mundo. La obra de Cristo en la cruz trajo infinidad de bendiciones para todo aquel que cree. Pero voy a hablar de unas 3 bendiciones que el Señor nos dio en la cruz del Calvario, y que es necesario que lo entendamos y que lo sepamos. Y una de las cosas que quiero empezar, dice, en el 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. El primer requisito para ser salvos es oír la palabra. Aquí dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Entonces es importante oír la palabra de Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, dice la Biblia que Él murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre. Eso dice en la palabra de Dios. Y dice que fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces Jesucristo está vivo y ahora está sentado a la diestra del Padre, en los cielos. Cuando dice que cuando escuchamos la palabra de verdad, sigue diciendo el evangelio de vuestra salvación. Cuando escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice la palabra de Dios,
El Evangelio es la palabra de Cristo, las buenas nuevas de salvación. Eso significa el Evangelio, la palabra de Cristo, pero en sí significa las buenas nuevas de salvación. Entonces, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, ¿verdad?, de vuestra salvación, y cuando creímos en Él, en el Evangelio de Cristo, entonces nosotros obtenemos la salvación. Y sigue diciendo, y habiendo creído en Él, ¿verdad?, otro de los requisitos que necesitamos para ser salvos es creer en Él, ¿verdad? El Evangelio habla de Cristo y necesitamos creer en Él, ¿verdad?, porque es un requisito. Es un requisito para tener la salvación. Pero algo que sucede cuando nosotros hacemos esas dos cosas, cuando oímos la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y creemos en Él, sucede una cosa bien importante, ¿verdad? Sigue diciendo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando nosotros oímos la palabra de Dios y creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros somos sellados por el Espíritu Santo, sucede un cambio en nosotros. Sucede que cuando no nos importaban las cosas de Dios, ahora nos empiezan a importar. Lo ponemos como algo de lo más importante sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios nos ha sellado con su Espíritu. El Espíritu es un toque de Dios en nosotros. Entonces, cuando Dios toca a una persona, no puede seguir igual. Eso es algo imposible, que una persona siga igual cuando ha sido sellado, cuando ha sido tocado por Dios. Entonces, aquí nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando oímos la palabra de Dios y creemos en Él, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo, hermanos, podríamos decir que la gente puede creer que todos lo tienen, pero no es así. Porque el Espíritu Santo solamente lo da Jesucristo. Cuando la Biblia nos habla de que Juan el Bautista empezó a predicar la palabra de Dios poquito antes que Jesucristo, dice que hizo un comentario, una declaración bien importante. ¿Y por qué la hizo? Porque entre la multitud, entre los discípulos, entre la gente que escuchaba su predicación, se preguntaban, ¿será este el Mesías? En el tiempo de Jesucristo esperaban al Mesías, o sea, esperaban a Cristo. El pueblo de Israel esperaba al Mesías, que es Cristo, ¿verdad? Entonces ellos estaban con aquella expectativa de quién era el Mesías y lo estaban esperando. Entonces cuando Juan el Bautista empezó a predicar, creían que él era el Mesías y se hacían esas preguntas. Entonces Juan el Bautista tuvo que hacer esta declaración. Dijo Juan el Bautista, yo a la verdad los bautizo con agua, pero viene otro más poderoso que yo, que no soy digno de desatar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces quiere decir, ese versículo nos da a entender que el único que nos da el Espíritu Santo es Jesucristo. No hay otra persona que pueda sellar, que nos pueda dar de su Espíritu. Solamente Jesús es el único que nos puede dar del Espíritu Santo. Entonces, ahí nos damos cuenta, que cuando una persona hace un pacto con Jesucristo, cuando nos damos cuenta, que hay necesidad de buscar a Dios, en nuestro corazón, y hacemos un pacto con Jesucristo, Él nos sella con su Espíritu Santo. Me gusta este tema porque el sello del Espíritu Santo también se menciona en Apocalipsis, y ahí va a servir, para que el enemigo, para que la persona que va a estar gobernando en aquel tiempo, no toque a los que están sellados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el sello es algo, va a tomar una importancia grande en la tierra en todo tiempo. Primeramente ahorita porque nos cambia. Después, porque al final de los días, al final de los tiempos, nos va a guardar del juicio de Dios. Él es el que nos va a marcar del juicio, de que no seamos parte del juicio de Dios, sino que seamos rescatados. Como dice la Biblia, que el que ha creído en Jesucristo ha escapado de la condenación y de la ira de Dios. Entonces, cuando en aquel tiempo venga el juicio de Dios sobre la tierra,
viene la ira de Dios sobre la tierra. Pero nosotros, como estamos sellados con su Espíritu Santo, vamos a escapar de la ira de Dios. La palabra de Dios lo dice en varias ocasiones, ¿va? Entonces lo creemos, nosotros lo creemos porque hemos creído en Jesucristo. Hay otra cosa, ¿va?, que nosotros obtenemos cuando creemos en la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y otra cosa que obtenemos es el perdón de pecados. ¿Por qué es importante marcar esto? Porque cuando nosotros no hemos obtenido el perdón de pecados, llevamos una carga sobre nosotros. Llevamos angustia, no tenemos paz. Y esa es una de las señales de que llevamos una carga que no ha sido quitada de nosotros, que es el pecado. Cuando Cristo viene, dice que hay una cita que leí al principio, que está en Efesios 1:7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Entonces, dice que tenemos redención. La palabra redención significa que Jesucristo pagó el precio por nuestro pecado. Eso es redención. Y que por su sangre obtenemos el perdón de pecados. Entonces, cuando nosotros tomamos esa bendición que Jesucristo nos dio en la cruz del Calvario, lo primero que tenemos es que Él paga el precio que nosotros debíamos. Él paga la paga por el pecado que nosotros cometimos. El otro, en la sangre, dice que nos limpia y nos perdona de todo pecado. Entonces, cuando sucede eso en el hombre, pasa una cosa. Como el pecado siempre va a ser una opresión sobre el hombre, siempre va a ser una carga sobre los hombros del hombre, es quitada de los hombros del hombre, es quitada de la persona. Entonces, cuando eso sucede, ¿verdad?, sentimos dentro de nosotros cómo aquella carga se va, cómo aquella carga es quitada de nosotros. Y el pecado, ¿va?, cuando el pecado no es perdonado, uno vive sin paz, ¿va?, uno vive siendo condenado, va siendo uno mismo en veces por otras personas, en veces el mismo Satanás te trae a tu memoria que has pecado y que has hecho mal. Pero cuando tú sientes en tu corazón que Cristo te perdonó, entonces esa carga, esa condenación, todo lo que el enemigo, toda la que la gente pueda decir, te das cuenta que no interesa, porque tú has sido perdonada por el único que perdona pecados, por Jesucristo. Entonces, es importante que nos demos cuenta, ¿va?, que el perdón de pecados lo trajo Cristo cuando se sacrificó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, es importante que entendamos, ¿va?, que si hemos creído en Cristo, tenemos que sentir ese perdón de pecados, tenemos que sentir el lavamiento de nuestros pecados por su sangre, ¿va? Y cuando eso sucede, nosotros mismos dentro de nosotros sentimos la libertad que Cristo sabe dar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿va?, hemos visto que Cristo es el único que sella con su Espíritu Santo, ¿va?, y el Espíritu Santo es un toque, es algo que Dios deposita en nosotros, ¿va?, y cuando eso sucede, ya no somos los mismos. La otra cosa que pasa es que recibimos el perdón de pecados. Cuando nosotros sentimos el perdón de pecados por la sangre de Cristo, es como si se nos quitara un peso de nuestros lomos. Y empezamos a sentirnos libres, porque el pecado siempre va a causar opresión en el hombre. Y no solamente eso, ¿va?, dice la Biblia que lo que sembramos, eso cosechamos. Como nosotros caminamos por un mundo pecaminoso, ¿va?, y no nos detenemos, vivimos ajenos a la voluntad de Dios, pues al rato nuestros hijos van a andar en los mismos pasos de nosotros como padres, o aún en cosas peores que nosotros. Ahí empieza la opresión del pecado más fuerte para nosotros como padres, cuando vemos a nuestros hijos que andan en malos pasos, en malos caminos. ¿Por qué? Porque no tomamos esa bendición que Cristo nos dio en la cruz del Calvario de recibir el perdón de nuestros pecados, y ser lavados con su sangre. Entonces, esa bendición es importante, ¿va?, que usted que me está viendo se dé cuenta que usted puede ser libre, usted puede sentir esa libertad, usted puede empezar a vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad?, y heredar esa bendición para sus hijos. Porque no solamente usted la puede heredar, también se las puede enseñar a sus hijos. Y cuando se la enseña a sus hijos de chiquitos, sus hijos se acatan
a los mandamientos del Padre, y sobre todo cuando nosotros, como en el ejemplo, podemos decir a nuestros hijos que andamos en los caminos de Dios. Entonces, no se le olvide, usted que amigo, compañero, cualquier persona que por coincidencias de la vida prendió su televisor, y le tocó ver este programa. Esta bendición es para usted. Esta bendición es para todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Pero creer es hacer un cambio. Que cuando hacen un cambio, la palabra arrepentimiento significa cambio. Y es un cambio, es una vuelta en U. Usted va por un camino que le desagrada a Dios y da una vuelta en U y empieza a caminar por el camino que le agrada a Dios. Entonces es importante que usted se dé cuenta que Dios le ofreció a usted en su bondad esa misericordia de perdonar sus pecados, de limpiar sus pecados, y para que usted ande caminando, agradándole a Él, libremente, sin sentir aquella opresión del pecado. Entonces aprovecha esa oportunidad que Dios le dio a través de Cristo de recibir el perdón de pecados. Pero solamente Cristo puede perdonar sus pecados. No hay persona que lo pueda hacer si no lo hace Él. Entonces acérquese a Jesucristo, al Padre a través de Jesucristo, y usted va a recibir el perdón de pecados. Vamos a ver otro versículo, que está en Tito 3, 4 y 5. Vamos a leerlo rápido. Colabórelo con su Biblia que tiene por ahí. Esta cita está en Tito 3, 4 y 5. Y dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. O sea, en este versículo está diciendo que se manifestó la bondad de Dios, o sea, Jesucristo. Jesucristo se manifestó como la bondad de Dios al mundo, porque la Biblia dice que Jesucristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios está mostrándonos a nosotros su bondad. Y qué bonita palabra, porque el programa que usted está viendo se llama La Hora de la Bondad. Y la bondad es algo que Dios nos da gratuitamente para todo aquel que quiera. Para todo aquel que quiera aprovechar la bendición de Dios, la bondad de Dios. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Señor, de nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, el 3.5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En este versículo podemos ver varias cositas importantes que Jesucristo hizo al morir por nosotros en la cruz. Dice que lo hizo primeramente por su bondad, y luego dice que también lo hizo por su misericordia. O sea, la misericordia de Dios, Dios está dispuesto a darnos salvación sin merecerlo. Esa es la misericordia de Dios. O sea, no, la misericordia de Dios es que por el pecado del hombre merece la condenación, pero Dios quiere quitar esa condenación mostrándole su misericordia y darle salvación. Dice: por el lavamiento de la regeneración. Esta palabra es importante porque esta palabra es el sinónimo de otra palabra que dice en la Biblia, que dice que de cierto, os digo que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. O sea, un requisito para entrar al reino de los cielos es nacer de nuevo, ¿verdad? Y el nacimiento que Dios quiere que usted tenga es espiritual, porque sabemos que nosotros nacimos de nuestra madre, ¿verdad? Pero ese nacimiento es carnal. Ahora, el nacimiento espiritual es otro nacimiento que Dios quiere que experimente, ¿verdad? Pero porque aquí dice: por el lavamiento de la regeneración. O sea, cuando la palabra habla de regeneración, está hablando de un nuevo nacimiento, de un nuevo de nuevos genes que Dios va a poner en usted cuando usted sienta en su corazón tener una relación con Jesucristo, seguir a Cristo. Entonces, Él está dispuesto a regenerarlo, a regenerar su vida. Regularmente, cuando nosotros no conocemos a Dios, nos perdemos en todo lo que el mundo nos ofrece, en todo lo que el diablo nos ofrece, en todo lo que la carne nos pide, porque vivimos en una carne que le gusta el pecado. Entonces, regularmente el hombre, cuando no conoce a Dios, se va perdiendo, se va enredando en todas las cosas malas de la vida.
regularmente, si usted se da cuenta, ¿va? Cuando no conocemos a Dios, ¿va? El hombre se casa, tiene su esposa, sus hijos, pero por allá en la calle, ¿va? Se encuentra una mujer y no le interesa engañar a su esposa, cometer adulterio, ¿va? Nuestros hijos crecen, se hacen jóvenes, ¿verdad? Y la Biblia y empiezan a tener relaciones sexuales, ¿verdad? Que la Biblia lo llama fornicación, que es un pecado, ¿verdad? Que la persona que lo practica, ¿verdad? No va a heredar el reino de los cielos. El adulterio es un pecado que la persona que lo practica no va a heredar el reino de los cielos. Entonces todas esas cosas, todas esas formas de vivir de nosotros, Dios está dispuesto a regenerarlo, o sea, cambiarlo, para que vivamos haciendo la voluntad de Él. Entonces, ¿eso qué significa la palabra regeneración? Pero para hacer la regeneración que Dios quiere hacer en la persona que se acerque a Él, lo hace a través de la renovación en el Espíritu Santo. O sea, una cosa que el sello del Espíritu Santo o el Espíritu Santo hace en nosotros es que nos renueva. Menciona la palabra renovación, o sea, renueva las cosas dentro de nosotros. Renueva nuestra mente, o sea, va transformando nuestra mente para que la forma de pensar que teníamos sea cambiado, era errónea, equivocada, sea cambiada a la forma que le agrade a Dios. Entonces, eso es lo que Dios hace, eso es lo que Dios nos ofreció en la cruz del Calvario, renovarnos. Pero ¿qué se necesita? Hacer un pacto con Jesucristo. Se necesita conocer a Jesucristo. Cuando yo le digo que si cree en Cristo, cuando yo le digo que si conoce a Cristo, es importante que si usted se haga una pregunta, si en realidad usted cree en Él, si en realidad usted lo conoce. Porque la única manera de creer a una persona es conociéndola. Y la única manera de poder decir que conocemos a alguien es que sabemos hablar de Él. O sea, si usted conoce a Cristo, usted debe de saber su palabra y usted debe de saber hablar de Él. Si no sabe hacer eso, entonces quiere decir que no lo conoce. O sea, le digo esto para que usted analice su situación, dónde se encuentra. Si realmente está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su voluntad. Si realmente de palabra conoce a Cristo o realmente conoce a Cristo y lo sigue. Hágase un análisis en su vida porque es importante. Porque vienen tiempos difíciles. Dice la Biblia que aprovechemos el tiempo, porque los tiempos son malos. Y que escapemos de esta generación adúltera y pecadora. O sea, hay que escapar de las cosas del mundo nos ofrece, de una generación adúltera y pecadora que no busca a Dios, que no le interesan las cosas de Dios. La bendición al hombre viene cuando primeramente ponemos a Dios. Cuando ponemos a Dios en primer lugar. Hay un versículo bien conocido, quizás lo ha oído usted ya, pero dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, algo que Dios necesita de nosotros es que lo pongamos a Él en primer lugar, para que las demás bendiciones vengan solas, para que las demás bendiciones Él mismo nos las dé en el momento que las necesitemos. Entonces, es importante poner a Dios en primer lugar. Y es importante conocer lo que Cristo nos dio en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que Él nos dio en la cruz del Calvario es que nos regenera, nos está dispuesto a formar en nosotros una nueva persona, un nuevo ser espiritual. Y que se cumpla en nosotros ese versículo que dice, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no entrará al reino de los cielos. El nacer de nuevo es eso, que nosotros espiritualmente las cosas de Dios nos importen, que pongamos en primer lugar las cosas de Dios en nuestra vida, en nuestra casa, con nuestros hijos, y la bendición de Dios va a emanar en nuestra casa, va a emanar en nuestro trabajo, va a emanar en todo lugar donde andemos. Ahí va a estar Dios con nosotros, cumpliendo su fidelidad, su palabra, cumpliendo sus promesas en nosotros. Otra, para terminar, ya que el tiempo se va rápido, y pues esperamos que usted haya soportado media hora escuchando la enseñanza.
Otra cosa que nosotros nos damos cuenta y que Cristo nos libertó, que está en Hebreos 2.15, ya para Hebreos 2.15, vamos a leer Hebreos 2.15. Y dice así en Hebreos 2.15, dice, voy a leer desde el 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también por medio de la muerte al que tenía, dice, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Dice que Jesucristo vino a librarnos de la muerte. Pero cuando Jesucristo dice que vino a librarnos de la muerte, sucede algo. Sucede que cuando el hombre, ¿verdad?, el hombre no conoce la salvación en Cristo, tiene temor de la muerte. Y ese temor lo lleva a hacer muchas cosas equivocadas. Sabemos que una de las razones por las que tenemos temor a la muerte es porque no hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. No hemos sido sellados por el Espíritu Santo. No hemos sido, nuestros pecados no han sido lavados por la sangre de Cristo. Por eso hay temor en la gente de la muerte, ¿va? Porque no sabe a dónde va, no tiene la seguridad de dónde va. Pero cuando usted busca a Cristo y le entrega su corazón a Cristo y cree en su palabra, déjeme decirle que usted recibe una seguridad de que está siguiendo a Cristo y para dónde va. Entonces, cuando ya sucede eso, entonces el temor a la muerte se hace chiquito, porque es imposible que no tengamos temor a la muerte porque es una transición, ¿verdad? Pero cuando creemos en Él, ¿verdad?, y que Él, hay un versículo bien hermoso que dice, lo menciona cuando resucitó a un hombre llamado Lázaro. La Biblia dice que Lázaro murió y duró 4 días muerto. Llegó Jesucristo y lo resucitó entre los muertos. Le dijo, entonces ese versículo lo menciona en esa ocasión, le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es un versículo que nos dice, que nos da la seguridad de que Él tiene control de la resurrección y la vida. Y no solamente nos dice eso, sino que nos dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, con todas esas promesas de Dios, se nos va el temor a la muerte. Ahora sabemos para dónde vamos. Ahora ya no hay necesidad de deshacernos de todo lo que tenemos por tal de vivir. Ya no hay necesidad de llenarnos de temor porque nos vamos a morir. No, Él tiene en control nuestra vida. Él tiene control de nuestra vida, ¿va? Y sabemos que nuestra vida está en Él. Bueno, con esto yo quiero decirles que experimenten la bendición de Dios. Usted que me está viendo, ¿va?, esfuércese a buscar a Dios y le deseo que Dios me lo bendiga.